Bueno, continuamos con nuestra agenda de programática en español 2022, aquí desde la sala de redacción del Espectador. En este momento vamos a tener nuestra primera charla magistral donde le damos la bienvenida a Gonzalo Montaña, VP de Operaciones y Programática para Latinoamérica de Son Media. Gonzalo, bienvenido acá a nuestro evento. Andrés, muchas gracias. Bueno, acá listo para poder aportar un granito de arena desde lo que nos toca. Y bueno, gracias a ustedes por la invitación y por este genial evento que la verdad viene siendo espectacular. Listo, Gonzalo, muchas gracias. Acá el escenario es tuyo. Excelente. Bueno, ante todo, gracias a todos por participar, por sumarse a este tiempito de sus agendas para dedicarlo a charlar con nosotros. La idea de esta presentación es aportar un poco desde el lado de la experiencia, desde los errores que cometimos, los aprendizajes que fuimos teniendo dentro del universo de programática. En el caso del día de hoy vamos a estar revisando distintas temáticas, conociéndonos un poco, para conocernos un poco, para saber quién está hablando, quién les está contando un poco de esta experiencia. De mi lado, como me presentaron recién Andrés, soy el responsable del área programática de Sun Media para la región. Mi responsabilidad nuclea toda la actividad programática de nuestra compañía de este lado del océano, básicamente, de todo lo que es América, desde Miami hacia Argentina, donde yo estoy basado justamente. Y bueno, un poco mi equipo, mi responsabilidad es que todo lo que se ejecute a nivel programático y a nivel operativo funcione y suceda como debe suceder. Obviamente la parte programática es mi core, yo tengo más de 8 años específicos en programática, más de 12 en la industria, con lo cual nada, ya me ha tocado ver una progresión y una evolución de este universo que nada, súper interesante, apasionante, a mí es algo que obviamente me gusta mucho y me sigue seduciendo y donde me encanta estar trabajando día tras día. La compañía, como les comentaba, es de origen regional, de origen global, perdón, con oficinas en los distintos puntos más importantes del mundo y bueno, obviamente con foco en el habla hispana, ¿no? Nosotros como compañía tenemos un foco muy fuerte en lo que es el inventario de hispanoparlante con una solución full stack, donde básicamente aportamos soluciones de comunicación para publicidad digital en todo el entorno video, en todos los momentos, video y display, pero con mucho foco y mucho peso en video, y sugiriendo, innovando, siempre desarrollando desde el lado de la tecnología y la creatividad, que es un poco lo que les voy a hablar hoy. Del lado de programática, como les comentaba antes, el universo de programática fue migrando y cambiando a través de los años. Cuando yo comencé en esta industria, como les comentaba, hace 10, 12 años, programática comienza como una solución para vender inventario remanente, simplemente liquidar el inventario que no podíamos comercializar de forma directa. Fast forward un montón de años en el presente, hoy programática dejó de ser esa ventana para rematar inventario y se volvió un canal hecho y derecho con opciones de venta de formatos rich media. Hoy podemos comercializar cualquier tipo de inventario por esta vía, con todas las ventajas que la automatización trae a la mesa. Sin meterme en la parte programática 100%, porque entiendo que lo van a revisar mucho en el día de hoy, sí me parece interesante que veamos la evolución de esta industria. Este slide que les estoy compartiendo tiene que ver con el mercado estadounidense o norteamericano, donde básicamente es un reflejo de lo que termina sucediendo, es pionero en este universo, y lo que se puede observar es que la venta programática crece año tras año, el crecimiento obviamente ha sido exponencial en los últimos 10, 12 años, a representar hoy una inversión muy grande en el país Estados Unidos, que representa ya más, es la mayor fuente de ingresos de publicidad total. Pero lo interesante es entender que dentro de ese split de compra programática de medios, lo que crece mayoritariamente dentro de este entorno son los acuerdos directos, lo que muchos conocemos como PMPs o Private Marketplaces, que tiene que ver con acuerdos directos de compra y venta de inventario entre un proveedor y un anunciante. Esto obviamente trae muchas ventajas a la mesa y por eso se da este crecimiento. Estamos hablando de seguridad, de confianza, de transparencia, de mejores métricas, de más formatos y por sobre todo de más creatividad. El tema de programática es que es una plataforma que requiere de la estandarización y para poder ser estándar tenés que sí o sí centralizar la tecnología. En el caso de Sun Media, nosotros tenemos un desarrollo propio de nuestro player, lo que nos permite que todas las creatividades y los desarrollos que yo les voy a mostrar ahora se ejecuten a través de esta tecnología que es propietaria. Y todo lo que ejecutemos siempre va a usar ese player de video. Eso es lo que nos permite estandarizar y que justamente la parte de rich media, las métricas, los formatos, funcione bien en programática, que es un entorno que, como les decía antes, requiere de estándares definidos, porque hay muchas plataformas involucradas, hay muchos players tecnológicos, desde el DSP, el SSP, las plataformas de medición, etcétera, etcétera, que necesitan tener esa funcionalidad transversal para poder funcionar.
Pero bueno, sin meterme 100% en ese ecosistema, porque no es la idea de esta presentación, sí quiero hacer foco en la primera temática que tenemos, que tiene que ver con la creatividad. Muchas veces cuando hablamos de programática y hablamos de tecnología y hablamos de plataformas, nos olvidamos de algo muy básico, pero sin embargo fundamental de este entorno, la parte creativa. En este slide justamente les compartía un quote, una cita que no es mía, es de Google, justamente Google Media Labs, donde determinan que el 70% del rendimiento de una campaña es atribuible a la creatividad. Y yo estoy totalmente alineado con esto. La realidad es que la creatividad, en el día a día a veces nos preocupamos demasiado por el medio, por la posición, por el formato y nos olvidamos del aspecto creativo, que es súper importante. Del lado de Sam Media ofrecemos soluciones y acá tenemos un par de recomendaciones que fuimos desarrollando a lo largo de los años que tienen que ver con mejorar estos resultados. Fundamentalmente, trabajar con contenidos creativos que tengan una imagen de marca desde un comienzo. En el caso del video, que es el formato obviamente que más tracción tiene por tener contenido audiovisual, ser muy atractivo visualmente y a los sentidos. Sin embargo, yo siempre digo lo mismo, el consumo en digital tiende a ser muy atomizado. Uno está leyendo una noticia en un periódico, en un portal, mientras que le llega un mail, se va a leer el mail, contesta WhatsApp, tuitea algo y después vuelve a dar la noticia. Con lo cual, la atención del usuario, del navegante, está muy dispersa. Entonces es importante poder comunicar en pocos segundos todo lo que yo quiero decir. Desde, en este caso, por ejemplo, un lanzamiento donde tenés un producto, una marca, un logo, un click to action claro, que es visitar, descubrir, registrarte, comprar, y obviamente el producto, siempre apoyado en el contorno del video. Segundo tip que les brindamos tiene que ver con el audio. El audio muchas veces en el entorno digital, y esto también nos pasa a todos, siempre digo el mismo ejemplo, cuando uno está navegando y se activa un audio de algún anuncio y no sabemos de dónde viene y estamos un par de segundos buscándolo, esas sensaciones de frustración, y es algo que ninguna marca debería estar asociada. Entonces, en particular Sam Media, en todos los lineamientos del IAB internacional y el MRC, trabaja con audio off, iniciado por los usuarios en todo lo que es video outstream, obviamente, y para justamente capitalizar esto y que no nos quedemos afuera por un tema de que no está prendido el audio, que esto es muy distinto en OTT, ya lo vamos a ver, todo lo que es el entorno de Smart TVs y demás. En Outstream es importante tener subtítulos. Entonces, utilizar subtítulos en un audio escrito mejora muchísimo las métricas. A su vez, todo lo que les comentaba antes sobre tener un frame gráfico donde comunico presencia de marca, logo, etcétera, que obviamente es complementario. Tercer tip que les puedo dar a nivel creatividad tiene que ver con la interactividad. Y esto lo hablábamos un poquito al principio. Programática hace rato que dejó de ser solamente estándar y formatos tradicionales remanentes. Hoy se puede trabajar con formatos de alto impacto, rich media. En este caso estamos viendo una creatividad interactiva desarrollada por nuestro equipo de SEC, que es el equipo de creatividad de Sam Media. Es uno de las propuestas de valor que traemos dentro de nuestra cartera de productos. Pero bueno, lo importante de eso es que se pueden desarrollar este tipo de piezas donde el usuario interactúa con la creatividad. Puede ver el tipo de, en este caso, el vehículo, ver una imagen 360, jugar con los colores, jugar con la tecnología, el diseño que tiene. Obviamente esto es simplemente la punta del iceberg, se puede trabajar muchísimo en este aspecto, desde desarrollos custom con, no sé, se me ocurren creatividades, un rompecabezas, un dibujo, ese tipo de cosas que obviamente tienen mucho interés de parte de los usuarios y generan mucho engagement o interactividad. Importantísimo, esto lo vamos a ver varias veces en la presentación, entender los KPIs y las métricas que yo estoy buscando en una creatividad. Esta creatividad es una creatividad que busca la interactividad. Si yo voy a medir esta creatividad por un completion rate de video, la cantidad de veces que se vio este video completo, obviamente va a estar muy perjudicada porque en la medida que el usuario empieza a interactuar con la pieza, ese video deja de reproducirse. Con lo cual, uno podría asumir erróneamente que una campaña de este tipo no es exitosa porque no tengo muchos complete views, cuando en realidad a mí lo que me interesa entender es cuánta interactividad tuve con la pieza, cuántas veces la gente jugó con la creatividad. Bueno, eso es importante estar muy alineados en qué KPI o qué objetivo de campaña tengo, con qué tipo de creatividad voy a implementar. Último tip en la parte creativa, pero no menor, tiene que ver con los recordatorios gráficos. Del lado de Sam Media, como les comentaba, hemos en estos 8 o 9 años de experiencia dentro de la industria, con un foco muy grande en video, hemos aprendido que el video, sin dudas, es la estrella o la vedette de la industria, pero siempre es bueno tener un refuerzo gráfico. En este caso, tenemos una creatividad que comienza con un video y cuando finaliza tenés una end card o una carta de presentación final donde comunicás algo específico. Entonces empezás a asociar una creatividad de branding duro y puro como un video, a un contenido de brandformance o si quieren semi-performance, donde empezás a comunicarle algo al usuario, que haga algo. Quiero que se registre, que compre, que se suscriba, etcétera, etcétera.
de vuelta, importante entender qué estoy buscando con este tipo de comunicación y qué tipo de accionar quiero en el usuario, ¿no? Este tipo de creatividades van a tender a generar un tráfico al sitio o tracción como para que el usuario haga algo dentro de la landing page. Esto a nivel creatividad, que me parece importante revisarlo, porque de vuelta es algo que me pasa muchísimo en mi día a día, de esta campaña no funcionó bien y cuando revisamos realmente la creatividad no está pensada para digital ni para programática. Simplemente la bajada de televisión, un video de 60 segundos, y sin dudas eso no es lo ideal, no es lo óptimo, no es lo que recomendamos. Y bueno, esperamos que a partir de ahí también nos consulten y nos escriban cuando necesiten algún tipo de este tipo de adaptaciones que nosotros estamos muy acostumbrados a desarrollar. Me meto en la segunda parte de la presentación. Creo que tal vez la parte más interesante porque es como más novedosa, más de innovación y tiene que ver con el entorno de OTT. Importante, acá quiero hacer una salvedad, una aclaración muy importante. En el caso de San Media, como uno de los players más importantes a nivel global de este tipo de soluciones, cuando trabajamos OTT, estamos hablando de contenido que funciona en formatos pre-roll y mid-roll full screen en video on demand. Y ese calificativo es muy importante en el sentido de que cuando nosotros trabajamos todo lo que es video on demand, no estamos hablando de contenido CTV de forma amplia. Y ahora en el siguiente slide se los voy a comentar. Sí es importante, obviamente, que mucho del contenido de OTT se ejecuta en OTT, pero no necesariamente. Las métricas son obviamente muy altas a nivel BTR, porque estamos hablando de un video que por default no es skipeable, pero que tiene además también tiene audio y tiene muchas ventajas y muchas similitudes con la tele. Que ahora después vamos a entrar en ese apartado que es importante que empecemos a identificar. A nivel, la solución que nosotros ofrecemos o que traemos nosotros al juego tiene que ver con, como les comentaba, todo lo que habla de contenido over the top o básicamente contenidos de streaming o servicios de streaming que están pensados para consumirse on demand. En la primera línea, donde pueden ver a Hulu, Netflix, etcétera, etcétera, obviamente hay algunos que son de servicios de suscripción, que ahora vamos a ver la diferencia, pero en definitiva son todo ese tipo de servicios donde yo tengo un contenido profesional y desarrollado específicamente para consumirse on demand por parte del usuario. Este entorno es distinto, es diferente de lo que es el entorno de Connected TV. Cuando uno habla de Connected TV, está hablando de contenido que se está viendo en una tele conectada, que puede ser una Smart TV, una tele conectada a una PlayStation, o un Roku, o un Chromecast. Esto no necesariamente es OTT. ¿Por qué? Simplemente porque podría ser un contenido generado por usuarios de alguna red social que simplemente se streamea en una tele y eso no es contenido OTT, porque al final del día no es contenido profesional, no hay un contenido de streaming de demanda, ella entra en el mundo de lo que serían los, si quieren, streamers o todo el universo de streamers, pero además tiene mucho de contenido generado por usuarios que puede o no ser de buena calidad. Muchas veces uno pierde el control en ese universo. En el caso de Sammy, estamos fuera de ese entorno, nuestro entorno es el OTT puro y la gran mayoría de nuestro inventario, perdón, el 100% de nuestro inventario tiene que ver con contenido de streaming en plataformas pensadas para este propósito. Y puede o no ser Connected TV, mucho del consumo se da en plataformas como las teles, por supuesto, pero también hay una parte del consumo que se da en dispositivos como una computadora fija, una notebook o una tablet o un teléfono. En mi caso, por ejemplo, siendo padre de un nene de 2 años, me sucede que la tele está dominada por los dibujitos y el Peppa Pig y la temática infantil, y obviamente cuando quiero ver algo por mi cuenta, comienzo a verlo en mi celular, en la tablet, en la computadora, y finalmente cuando se duerme puedo streamearlo en la tele y continúo viendo mi contenido. Ahí no cambia para nada el usuario, no cambia para nada el tipo de consumo, simplemente cambia la decisión de dónde lo quiero consumir. Esto es importante porque suele haber muchas dudas en este entorno. Muchas veces me dicen, no, porque yo compro OTT y en realidad lo que están comprando es Connected TV. De vuelta, no es lo mismo, entendamos que es un contenido totalmente distinto a nivel calidad de contenido, brand safety, la calidad editorial, la calidad de la imagen, del sonido. Es otro universo. OTT es distinto de Connected TV. Eso es un poco uno de los más importantes que quiero dejar claro en esta presentación. Sí, está bueno entender el entorno OTT. Hay distintas soluciones dentro de OTT. Obviamente ya mencionamos algunas de ellas. Todo lo que es modelo de suscripción, un Netflix, un Amazon Prime, un Disney Plus, un Star Plus. Y bueno, cada vez hay más y más y más de este tipo de proveedores. Pero también es cierto que hay un límite en la cantidad de servicios que uno puede tener suscripciones pagas, por un tema de presupuestario básicamente de cada familia. Generalmente uno tiene Netflix, tiene un Disney Plus y tiene hijos, y por ahí tiene un Amazon Prime, y es raro que tenga algunos más. Ahí es donde entra en juego el entorno de advertising, video on demand, o A, B o D, que tiene que ver con este entorno de soluciones de streaming de la misma calidad profesional que tienen las de suscripción, pero con un modelo de patrocinio. De hecho, algunas de las más grandes de suscripción,
sin ir más lejos, Netflix, se dice o se habla o está discutiendo si va a entrar en un modelo de freemium, donde vas a tener también la posibilidad de tener un servicio gratuito, patrocinado por anunciantes, obviamente. También obviamente tenemos televisión on demand, que básicamente el canal, lo mismo que vemos en la tele, pero que lo puedo ver en cualquier momento, y el contenido lineal, que se tiene que ver con los propios canales de televisión que vuelcan su grilla en la web, digamos, y que uno puede, al mismo tiempo que lo puede ver en la tele, en el cable tradicional, lo puede ver en tiempo real en sus dispositivos móviles o su tele o su computadora. Obviamente ahí la diferencia es que no termina siendo on demand, porque en definitiva vas a ver lo que está en ese momento en la grilla, pero obviamente sí entra el mundo de OTT también. A nivel oportunidades, y obviamente acá la oportunidad es totalmente actual, es algo que es irrefutable, digamos, con la pandemia, con el COVID, generando lo que fue bueno, el aislamiento obligatorio de la gran mayoría, o en casi todos los países del mundo, hizo que este tipo de consumos se disparase, sin dudas. Muchísima gente cambió sus hábitos, sus costumbres y su forma de consumir contenido. Todo lo que tiene que ver con contenido de advertising, video on demand, creció hasta un punto en el que hoy, según estadísticas, en este caso de eMarketer, tiene que ver con que el 70% del entorno de usuarios que tiene Internet en Latinoamérica, acá estamos hablando de Argentina, Brasil, Colombia y México, que es donde se hace el estudio, usa algún servicio de suscripción, de advertising video on demand, de contenido gratuito patrocinado por anuncios. Obviamente, aún la gran mayoría del universo utiliza servicios de suscripción, casi un 90%, pero ya tener un 70% de ese universo conectado nos habla de un universo súper amplio y homogéneo. Profundizando un poco en esto, en el caso de Colombia en particular, es importante entender que justamente la evolución de este entorno demuestra que hoy el universo es súper homogéneo, súper amplio. Estamos hablando de que no hay un nicho, no hay una especificación de géneros o de edades o de grupos, si quieren, de ingresos socioeconómicos. En este caso, estamos hablando de un público masivo que empieza a tener muchas similitudes con el de tele, con obviamente algunas salvedades, pero estamos hablando de alcance. Eso es lo que se está buscando en OTT y es hacia donde va la industria. Esto no va, ya es una opinión personal, pero estamos recién en el comienzo de este fenómeno y cada vez va a ser más amplio. De hecho, en Estados Unidos ya hace rato que el entorno de OTT o de lo que es contenido streaming on demand supera la televisión por cable o televisión abierta. Con lo cual, nada, obviamente se espera que eso suceda también en contenido en la TAM por un tema de cómo tracciona la industria, ¿no? Y cómo sean este tipo de cambios de paradigma. A nivel, el core de la presentación, un poco lo que me interesaba contarles hoy, que creo que les puede aportar bastante información, tiene que ver con qué fue lo que cuando nosotros comenzamos con OTT y este tipo de producto hace más de un año y medio, con qué nos chocamos a la hora de presentar a posibles o candidatos a este tipo de contenido, desde anunciantes, de agencias, etcétera. Y cómo se fueron resolviendo, y cosas que también no sabíamos y fuimos aprendiendo a medida que empezamos a trabajar. Obviamente, de vuelta, es un entorno nuevo, con lo cual no hay un aprendizaje previo, o por lo menos no hay demasiado aprendizaje previo en el cual uno puede basarse. A nivel, la primera barrera que teníamos es, no, en Colombia, o podemos reemplazar esto por el país que quieran, no sucede. La gente solamente usa Netflix y no consume contenido patrocinado. Esto es totalmente falso. La realidad es que existe algo que tiene que ver mucho con la ceguera propia que uno tiene de su entorno, de su círculo de amigos, de su círculo familiar y lo que uno conoce. La realidad es que hay un mundo muchísimo más amplio fuera de esto. Esto sucede mucho en las redes sociales, donde uno empieza a solamente querer ver lo que tiene que ver con su entorno y termina creyendo que ese es el único universo existente. Esto obviamente es una falacia. Pero bueno, la realidad es que hoy ya hay hartos estudios, investigaciones y simplemente lo podés demostrar por la cantidad de consumo que hay. Nosotros, en nuestro caso particular, desde que comenzamos en este entorno, vimos cuadruplicarse el disponible de inventario en la TAM. Cada 6 meses duplicábamos o más la cantidad de inventario disponible. Esto tiene que ver con cada vez más gente, cada vez más usuarios utilizando ese tipo de servicios. Y un poco lo que les mencionaba antes también tiene que ver con el tema de este fenómeno de saturación del modelo de suscripción. Por eso un Netflix está justamente meditando, planificando entrar a este universo, porque obviamente es donde va a crecer, es donde se va a dar un crecimiento obviamente, que ya viene siendo exponencial, pero sin duda se va a disparar. Importante, es un entorno que es muy
asociado, muy fácilmente conectado con el entorno programático. Es un poco la gran promesa de puedo comprar tele de forma automatizada, obviamente vía digital. Todavía le falta, todavía hay muchas cosas que ahora vamos a ver que obviamente hay que entender, hay que resolver, pero es como lineal. Entonces, el 90% de las campañas que corremos de OTT o hemos corrido OTT se corrió en vía programática. Importante, como hablábamos antes, segundo mito, segunda argumento que nos ingenia a la hora de presentar, no, solamente hay un nicho de usuarios, solamente son nichos, solamente son jóvenes, solamente son chicos, solamente son hombres. La realidad, un poco lo que les comentaba antes, hoy el usuario, la audiencia que encontramos en OTT es súper amplia y hay que pensarla o entenderla un poco más como tele. Estamos hablando de un reach que ya tiene que ver con un alcance masivo. Obviamente, la gran mayoría de la gente que utiliza este tipo de servicios son mayores de edad, de 30 a 49 es el dato específico, por un tema también de disponibilidad de tecnología, de tiempo y demás. A nivel géneros, como hablamos, ya hace rato que se marcó o está marcado que el género es totalmente equitativo, estamos hablando de que no hay diferencias sustanciales entre hombres y mujeres, ni tampoco entre ingresos. Obviamente es importante entender que sin una conexión a Internet no vamos a poder acceder a este tipo de inventario, con lo cual siempre hay ciertas, lamentablemente, regiones o partes de la sociedad que no acceden a este tipo de tecnología, con lo cual eso obviamente va a ir cambiando, tiene que ver con el acceso a la conectividad, que yo creo que, bueno, obviamente ya también de vuelta personal, creo que debería ser algo que todos los estados, todos los gobiernos puedan ofrecer, pues es fundamental para trabajar, para educarse y demás, pero bueno, en definitiva, de vuelta, el entorno y el universo es súper amplio. A nivel data, y acá sí me meto en algo que suele ser la primera traba. El entorno de OTT es cookieless, por naturaleza. Estamos hablando de la gran mayoría de estas aplicaciones pensadas para consumo on demand que no tienen un entorno o no se ejecutan en un entorno web. Se ejecutan en una tele, se ejecutan en un Smart TV, en un entorno que no está usando un navegador específico, como podría ser un Chrome, Explorer, Firefox o Safari. Están usando navegadores custom de cada una de las teles. O sea, el que usa Samsung, el que usa LG, el que usa cualquier marca, la cantidad de marcas que haya de teles. Esto fuerza que todo lo que estamos preparándonos para el cookieless environment o todos los cambios que se vienen en Chrome, en OTT ya es hoy, ya sucedió por concepción. Con lo cual entender que la data, como la conocíamos, con un DMP, con data de terceros, no va a funcionar en este entorno. Eso es un hecho, tiene que ver con lo que además va a suceder dentro de poco, cuando finalmente decida avanzar Google con su modificación en Chrome, en todo el universo de digital y de programática en particular. De todas formas, esto no significa, que era el siguiente slide, que no se pueda segmentar. Esto es totalmente falso. La segmentación, que así como creemos como compañía y como creo yo en particular, va a suceder cuando se dejen de utilizar las cookies de terceros en programática, en Chrome, en desktop y web mobile, va a migrar a una segmentación contextual. Y este entorno es ideal para una segmentación contextual, pues estamos hablando de vuelta de contenido profesional, de contenido pensado para consumo de medios audiovisuales, obviamente por contenido digital y on demand, pero que tienen que ver con las distintas temáticas que los usuarios les interesan consumir. Vos tenés proveedores que son más fuertes en películas, algunos más en series, otros en documentales, otros en deportes, otros en finanzas. Entonces, justamente la propia segmentación por contenido de cómo se desarrolla esos contenidos apuntado a un público en particular, te da la pauta de cómo segmentar. Con lo cual, justamente, puedo segmentar muy bien utilizando contextual. Que tiene que ver, en el caso de San Miguel, trabajamos con 8 categorías de contenido que corren a través de todos los publishers que nosotros trabajamos. Importante acá destacar, en el caso de San Media trabajamos con múltiples publishers, no trabajamos con un proveedor específico, tenemos más de 30 proveedores de OTT integrados, lo que nos permite tener un reach muy amplio y escalar en programática, que eso es muy importante. Siguiente slide. Y acá, de vuelta, por ahí me pongo un poco técnico. No sé si todo el mundo, los que están viendo la presentación, estarán en tema con lo que es AdsTXT o la funcionalidad de este entorno. Obviamente esto surge como una forma de validar o de garantizar brand safety sobre el contenido, que cuando yo compro una campaña por programática sepa que está corriendo en un dominio específico. OTT se desarrolla para esto. Obviamente, es un desarrollo que se hace en el entorno web. De vuelta, el entorno OTT hoy no está totalmente desarrollado, con lo cual es importante, si quieren correr en programática,
que no filtren o no bloqueen por ads.txt puntualmente, o ni siquiera ads.apps.txt, que es como la evolución. Hoy, para poder correr y escalar en programática, hay que desactivar este filtro en las plataformas para poder comprarlo. Esto es importante, ya que nos pasa mucho que se quieren aplicar el mismo tipo de filtros en programática que estamos acostumbrados a comprar video digital, por ejemplo, y obviamente esto no aplica para OTT. Y es importantísimo que lo tengan en cuenta porque simplemente no van a escalar sus campañas. Sin dudas esto va a cambiar. De acá a 6 meses por ahí tenemos esta misma conversación y estamos hablando de otras cosas. Yo estoy hablando un poco de lo que sucede hoy y con qué nos fuimos topando en el día a día. Sin embargo, y la segunda pregunta que podría venir después de que no puedo usar AdTxt, el siguiente argumento sería que entonces este entorno no es seguro. Esto también es falso y acá sí yo les puedo dar mis recomendaciones como profesional y como persona que consume este tipo de contenidos. La seguridad y el brand safety te lo da justamente las marcas, el proveedor. Si yo sé en qué tipo de contenido estoy ejecutando mi pauta, puedo estar muy tranquilo del contenido de brand safe al 100%. De hecho, todo el contenido que yo puedo encontrar en todos estos publishers, tengo la garantía de que es 100% brand safe, porque es contenido cuidado, producido profesionalmente, con buena calidad, con un contenido de vuelta profesional, con lo cual realmente no hay entorno más seguro que este, siempre y cuando trabajen con proveedores serios. Y acá voy a hacer un paréntesis y tiene que ver con mi experiencia en el entorno programático. Todo entorno nuevo, cuando empieza a desarrollarse, como es el caso de OTT, es muy permeable y muy propenso al fraude. Esto también no es por asustar, no es por meter miedo, pero sí es súper importante que todos sepamos que cuando alguien viene con una oferta OTT demasiado fantástica para ser real, lo más probable es que no lo sea. El entorno OTT es un entorno, de vuelta, chico, es un entorno donde no hay tantos proveedores, porque de vuelta nosotros trabajamos con más de 30 y estamos en colaboración con los principales del mundo. Con lo cual tenemos conocimiento de dónde está el inventario, del precio que tiene, y sabemos que es un recurso escaso, por lo tanto también es valioso. Entonces, cuando alguien les quiere vender OTT a un precio que es irreal, de vuelta, desconfíen. Es como todo. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Si quieren comprar un producto de marca, un Rolex, no lo compraría en la calle un vendedor ambulante. Lo más probable es que no sea un Rolex, iría a las marcas oficiales. Pero bueno, de vuelta, es un tema como les decía, de saber quién les está vendiendo, conocer a la persona, conocer a la empresa, conocer el respaldo, conocer la trayectoria, sea cual sea el medio con el que trabajen, digo, no puntualmente por San Media, pero digo, que trabajen con medios serios. Eso les va a garantizar el brand safe al 100%. O sea, pueden transmitir a las marcas, a sus clientes, en el caso de ser agencia, con total tranquilidad. A nivel creatividad, y acá sí un poco técnico, nos pasó con las primeras campañas de OTT que queríamos correr en programática, obviamente, y teníamos problemas de entrega. Y por ahí no entendíamos bien por qué, pero entendíamos que las campañas venían lento y no entregaban. Cuando hacemos toda la investigación, descubrimos que hay muchos de los medios o publishers con los que trabajamos que tienen, obviamente, contenido, además de OTT on demand, tienen contenido lineal, que les contaba antes, donde tienen grillas de contenido. Para aprovechar esas grillas necesitan definir espacios de publicidad, adpots o bloques publicitarios, donde tenga un segundaje específico. Estamos hablando de 40 segundos, por ejemplo, para correr anuncios, tanto pre-roll como mid-roll. Para poder aprovechar al 100% de esos 40 o 30 segundos, tengo que tener spots creativos de publicidad con tiempos predefinidos, ¿no? 3 de 10 segundos, 2 de 15, 1 de 10, 1 de 20, etc. Si trabajo con segundajes no enteros, por así decirlo, es muy difícil aprovechar todo ese espacio de publicidad, con lo cual mucho del inventario queda fuera y no disponible. Por eso costaba escalar. De nuestro lado, lo que empezamos a hacer como recomendación y best practice es adaptar las piezas. Si tienen un video de 7 segundos, le agregamos un endcard, como vimos al principio, una tarjeta final, lo estiramos 3 segundos, publicamos un producto, marca, lo que sea, y tenemos los 10 segundos para poder escalar. Esto también es una recomendación que les podemos dar y que fuimos aprendiendo a medida que trabajamos en este entorno. Importante, BPaid, y de vuelta, acá hay otras limitantes que tenemos. Todo el entorno OTT a día de hoy no se puede trabajar con BPaid. BPaid, y sin meterme en tecnicismos acá porque es bastante complejo, ni siquiera yo entiendo muy bien cómo funciona, pero básicamente el BPaid es una capa transparente que se coloca sobre el contenido de video y nos permite hacer un montón de mediciones, desde medir viability, medir brand safety, medir un montón de cosas, hacer interacciones, como veíamos en la creatividad que les mostré al principio del vehículo. Este tipo de cosas en OTT hoy, vía programática, no está disponible. Probablemente, de vuelta, en 6 meses esto evolucione, se pueda empezar a usar. Hoy no, y esto tiene que ver con lo que se hablaba antes, la estandarización. Cuando uno corre en OTT,
corro en un montón de dispositivos, no corro solamente en Chrome, Safari y Firefox. Tengo navegadores, un navegador por cada tipo de marca de tele, por ejemplo, si solamente me sesgo al entorno de Connected TV. Obviamente, marcas como Google se han metido en el entorno de Android TV y empiezan a tener acuerdos con las productoras de tele o desarrolladores de tele porque entienden que es importante estar ahí, no porque sean buenos, que por ahí lo son o no, pero porque ven un negocio. Entonces, obviamente, el tema de estandarizar y ser los dueños del entorno que usan las teles, a ellos les va a servir muchísimo para todo su negocio publicitario. Entonces, bueno, veremos qué sucede más adelante, pero sin duda ese es un momento interesante para estar acá. A nivel performance, acá de vuelta, la performance a nivel creatividad, muchas veces nos decían, el resultado que tengo es malo, no sé si tiene que ver con las experiencias previas que traían, el bagaje de campañas o el tipo de proveedores con el que habían trabajado. En el caso de San Media es todo lo contrario, nuestras experiencias son que las campañas de OTT tienen resultados súper efectivos y eficientes de contactos, de complete views de video, se puede medir la frecuencia. Importante, acá marcamos viability, pero tiene que ver con un estimado de la cantidad de gente que está viendo un video que no se puede skipear, lo cual obviamente tiende a ser altamente visible. Y bueno, acá también yo siempre hablo de lo que siempre surge cuando hablamos con alguien que viene de tele. Uno cuando compra televisión confía en Ibope y en proveedores que, nada, de mi lado no conozco a nadie que tenga uno de los aparatitos que miden la tele, pero bueno, obviamente por un lado deben estar, y sin embargo confiamos en eso. En el caso de OTT, de hecho, es un avance muy grande porque de vuelta empezamos a ver en tiempo real resultados de impresiones, de views completas, cuartiles, hay un montón de información que podemos recopilar. Y además va a seguir creciendo, ¿no? A nivel capacidades de comercialización en programática podemos trabajar con cualquier tipo de acuerdos. En el caso nuestro trabajamos solamente con PMPs, Preferred Deals y programática garantizada, por un tema de decisión de negocio particular y porque además hace que todo fluya mucho mejor. Particularmente cuando trabajamos con deals garantizados, donde todo lo que hablamos antes de que hay muchas segmentaciones que no funcionan en OTT, es importante que no las utilicemos. De hecho, si yo quiero segmentar por navegador, obviamente no voy a poder. Si quiero segmentar por keywords, de hecho, en programática no funcionan. Las audiencias no funcionan. Las categorías no funcionan. Con lo cual, entender que es un entorno que requiere de mucha segmentación dada por el proveedor y confianza por sobre todo. Por eso creemos que la programática garantizada es el mejor camino en este caso, ¿no? A nivel escala, totalmente falso. Muchas veces nos decían, no escalo, si quiero correr en una campaña grande no alcanzo a entregar, si quiero correr en muchos países no alcanzo a entregar. Esto de vuelta, totalmente falso. En el caso de San Media hemos corrido campañas en muchísimos países, en 8 o 7 países a la vez, campañas regionales o panregionales, con resultados súper buenos. Ahí, bueno, tiene que ver con lo que les decía antes. En nuestro caso trabajamos con muchos proveedores y apostamos a la escala justamente para poder crecer en programática. Al final del día, programática sin escala no funciona, es completamente lineal. Necesito tener mucho inventario para poder entregar poco y de todo lo que yo envíe, probablemente el comprador solamente vea la mitad, puje por un cuarto y me compre un décimo. Es un poco, eso es lineal, sucede siempre en programática y OTT no se salva de esto. A nivel de consideraciones finales, y además creo que tengo poco tiempo, no sé cómo estamos de tiempo, bueno, nos quedan unos minutitos, sí me parece interesante empezar a hablar de OTT en términos que la gente que por ahí viene de tele y no de digital entienda, y nosotros, como me incluyo los que venimos de digital, empecemos a pensar algunas cosas en términos de tele que muchas veces nos cuesta. Estas cifras me parecen súper interesantes. En el 2021, San Media ejecutamos 347 campañas en 11 países diferentes a lo largo del año. Estamos hablando de casi una campaña por día. Esto se traduce en 165 millones de impresiones entregadas de video, con un conversion rate o un BTR de video promedio del 93%. Si hablamos de que los anuncios están entre los 10 y los 30 segundos máximos, de hecho mi recomendación es trabajar con 15 o 10 segundos, y esto tiene que ver con el tipo de consumo, ¿no? En definitiva, esto se traduce en que hemos ejecutado en el 2021 más de 810.000 horas de anuncios de TV pagas. Esto, si lo traducimos a segundos de tele pagos, es dinero, cantidades de presupuestos gigantescos. Con lo cual, alguien que viene de tele, cuando le empieza a hablar en estas terminologías, va a entender mucho el potencial. Porque si yo hablo de impresiones, probablemente me digan, ¿de qué me estás hablando? No es algo que esté acostumbrado, que en cambio en digital obviamente sí lo tenemos muy interiorizado. Entonces, este tipo de cosas son importantes que las empecemos a ver.
Lo mismo pasa con el prime time. Nos ha surgido muchas veces que quiero comprar en el prime time, alguien que viene de tele. Y la realidad es que el prime time es el momento que la gente consuma el contenido. El prime time es cuando más se entregue tu campaña, con lo cual, por naturaleza, tu campaña va a entregar siempre más en el prime time. Hay contenidos dentro de una misma plataforma que van a tener su prime time a la noche y otros a la tarde y otros al mediodía, porque son distintos tipos de consumo. Al final del día, los usuarios son los que determinan cuándo consumirlo. Y eso puede variar de país a país, de ciudad a ciudad, y obviamente de contenido a contenido. Importante, y acá unas cosas sí las fuimos revisando mientras hablábamos, pero me parece que está bueno hacer un resumen. Es importante entender cuando trabajamos OTT en programática, es entender que es un entorno de innovación y estar dispuestos a esta innovación, porque esto tiene obviamente pros y contras. Es un entorno que es muy novedoso y está en constante evolución. Yo siempre hago la misma analogía, es como estamos en el tren y vamos construyendo la vía mientras avanzamos. Con lo cual, obviamente, vamos a tener un viaje bastante movido. No es una autopista de esas que son los tren bala que llegan rapidísimo a cualquier lugar. Sin embargo, esto nos va a dar muchas ventajas, porque somos los early adopters, los que innovamos, los que estamos al principio, y eso obviamente siempre suma que a las marcas les sirve. En nuestro caso, por darles algo de información interna, los principales clientes que empezamos a trabajar en este entorno fueron, obviamente, aquellos que estaban en este entorno. Clientes de streaming, los proveedores más grandes, Disney, Amazon, Netflix, todos clientes que obviamente salen a buscar a sus potenciales usuarios en aquellos proveedores que son gratuitos. Entonces es justamente un match perfecto. Siguiente estadio, todos los negocios que ya son nativos digitales. Banca, fintech, e-commerce, plataformas que nos dicen, ok, mi cliente es todo aquel que esté conectado a Internet y tenga un conocimiento medio avanzado de Internet. Toda persona se asume que consuma OTT hoy tiene ese tipo de conocimiento y tiene Internet, sin dudas. Pero bueno, es importante para que se lleven esa información de nuestro lado y quizás les puede ser útil. A nivel creatividades lo hablamos bastante, pero importante que entendamos que el tipo de usuario, el tipo de consumo que el usuario tiene es mucho más parecido a la tele. Yo voy a ver una serie, una película, ok, tengo un acuerdo con el medio porque me ha dado un contenido gratis, estoy dispuesto a ver un anuncio, genial, pero no le pongamos un anuncio de 2 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos. Eso es totalmente opuesto a lo que quiero lograr, porque genero rechazo, lo más probable es que el usuario se vaya, no vea el contenido, porque justamente lo que quiero es ver el contenido. Y lo mismo pasa con los KPIs. Esto es importante y nos pasó bastante, que al principio nos decían, bueno, ¿y qué CTR? ¿Qué cantidad de clics tienen? Bueno, primero es poco probable que alguien haga clic a una tele, porque técnicamente es difícil, muchas no son touch, con lo cual es poco probable. Y además tiene que ver con el tema de el tipo de consumo, lo que hablábamos recién. Yo quiero ver el contenido, quiero ver mi serie, quiero ver mi película. No voy a hacer, no estoy en el mood o con las ganas de ver un anuncio, irme a un sitio. Quiero que se termine el anuncio, ok, lo acepto, lo veo, me gusta, si está bien segmentado, por ahí me genera un deseo, pero no quiero salirme de ahí para ir a comprar. Eso está en otro lugar, está en otra parte del funnel. Esto está muy arriba, muy de awareness, de reach y de generar branding. Entonces, bueno, entender eso es súper importante porque obviamente no va a haber métricas de CTR, si las hubiera serían 0,0001 y hay que empezar a pensar en terminología de televisión. Cuando hablo del famoso término horas de tele, o TRP, o directamente la terminología de televisión. Y por último, y no menos importante, el tema de los tiempos y procesos. Sepamos que esto de vuelta es un entorno nuevo, hay complejidad a la hora de implementar campañas, con lo cual entender que si quiero implementar una campaña en media hora, probablemente no lo logre, por más que sea programática y obviamente es en tiempo real. Hay procesos internos, en nuestro caso en particular, donde tenemos que hacer algunas segmentaciones, dar de alta las campañas, pedir o segmentar de acuerdo a las categorías que se elijan y demás, y esto demora. Lo mismo sucede con los reportes y con los pedidos custom que puedan haber, que están, se entregan, existen, pero tienen un tiempo y un proceso para poder generarse. Con lo cual también quiero ser súper transparente con esto para que entendamos que hay cosas que se demoran, inclusive el reporting en programática de OTT no es igual que el de video tradicional. Hay algunas limitantes a la hora de qué puedo ver, qué puedo medir, eso son limitantes tecnológicas, no de SAMD en particular. Los DSPs muchas veces no pueden medir frecuencias si voy muy granular, y esto le sucede al DSP de Google, que bueno, es DV360, que es el más grande. Probablemente esto se solucione, con el tiempo cambie, pero todavía es muy difícil, de vuelta, por todo lo que hablamos antes, un entorno nuevo, sin Biped, que no tiene cookies, y que, bueno, que hay un entorno bastante dispar de plataformas, porque hay tantas
tantas plataformas como televisiones o modelos de tele o distinta gente conectada en distintos aplicativos. Pero bueno, hasta acá en realidad lo que tenía para comentarles hoy. Espero que hayan podido sacar algo productivo de lo que nos contaban, por lo menos algunas de las cosas que ya nos topamos y pudimos resolver en la medida que fuimos trabajando en campañas les sirvan y las puedan replicar. Y obviamente si hay alguna duda, pregunta, queda el espacio abierto para el chat o nos pueden buscar directamente una vez finalizado el evento. Gonzalo, muchas gracias de verdad por esta conversación. La verdad, súper interesante entender un poco toda esta dinámica, sobre todo los OTTs, que es algo que realmente es nuevo para el mundo de los anunciantes. Si lo miramos un poco, nos llegan acá unas preguntas directamente sobre este tema desde nuestra audiencia. La primera es, ¿debería crearse un grupo exclusivo dentro de las estrategias para OTT y enfocar las campañas al modelo de TV tradicional para este tipo de publicidad? Buenísima pregunta. Ahí yo siempre hablo lo mismo. Nos pasa, en nuestra experiencia nos ha pasado, que por ahí hay clientes que ya van full, son esos early adopters muy, como que se lanzan de una. Y yo siempre lo mismo. Esto no reemplaza a televisión, quiero ser claro con eso. Hoy en día es una extensión de tele, es un complemento fantástico. Todavía hay cosas que obviamente en la tele van a funcionar mejor. Entonces, sí, la respuesta es sí, deberíamos tener una línea específica. Yo, en la gran mayoría de los clientes con los que trabajamos, son presupuestos que salen o bien del área de tele, que van migrando a digital, con lo cual hay una gran posibilidad también para todos los que estamos en digital, o son presupuestos de innovación. Entender que son presupuestos que tenemos que entender todas estas variables que yo les mencionaba. Pero sí, en definitiva, es ideal que tengan presupuestos específicos, que lo manejen de forma individual y que no lo mechen con contenido de video outstream o video instream o video in. Que lo manejen de forma individual es totalmente fundamental y es un best practice que les puedo dar. Ok, perfecto. También nos llega la siguiente pregunta que nos dice, desde una marca que está enfocada en consumo masivo y no en estrategias de creatividad audiovisual, ¿cómo podemos tomar provecho del contenido de OTT? Bueno, también, buena pregunta. Yo comenté un poco quiénes habían sido los primeros que empezaron a trabajar con nosotros, los servicios de streaming, las bancas, las fintech. Justamente el tercer o cuarto, si quieren, escalón, fueron los retails, las marcas de consumo. Esto hay que empezar a pensarlo en tele. Uno dice, yo cobro campañas en el prime time de la tele abierta o del cable, históricamente porque mi marca siempre lo hizo y me da buenos resultados. La respuesta viene por ese lado, es ¿por qué compro tele o por qué compro cable? Esto es lo mismo, en definitiva. Genero reach, genero presencia de marca, genero deseo de compra. Con lo cual, para mí, y ya de vuelta a nivel personal y profesional, creo que es súper importante que los retails estén acá. Porque en definitiva son los que generan que compre un producto del otro. Uno sabemos que los productos en algún punto terminan siendo commodities y tengo infinidad de marcas. Obviamente cambian las calidades, pero hay mucho que tiene que ver con el posicionamiento. Bueno, acá OTT funciona como una herramienta súper eficiente de posicionamiento de producto y de marca. Ok, perfecto. Y por acá, ya para cerrar, Gonzalo, nos queda una de las últimas preguntas de las que nos llegaron, en la que nos dicen, dentro de la torta de publicidad, ¿qué porcentaje deberíamos orientar a video OTT según las tendencias? ¿Cómo deberíamos enfocarnos en este mercado? Pregunta complicada, es interesante igual, pero Sí, obviamente la torta de publicidad es enorme. Hoy en la TAM, a día de hoy, todavía esa torta de publicidad, la parte más grande la tiene televisión, no la tiene digital. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Lo que tenemos que empezar a trabajar es que esa torta empiece a ser más homogénea. Mi filosofía o mi creencia es que en no mucho tiempo toda la publicidad va a ser digital y programática, tanto tele, tanto radio, tanto vía pública. Obviamente falta, estamos todavía, yo me emociono y ya me quiero adelantar, pero en definitiva hoy el objetivo que tenemos es entender de esos presupuestos que tenemos en tele, que hoy se manejan totalmente separados de digital, empezar a traer inversión a OTT. Un 1, un 2, un 3, un 5% ya son presupuestos súper amplios para cuando uno habla de digital, comparado a los presupuestos de tele en la TAM, son mucho más chicos. Entonces, empezar a traer esos porcentajes a digital yo creo que es el primer paso. Trabajar con aquellas estrategias que ya tenemos abiertas en tele con inversiones muy grandes, derivar inversiones que complementen. Sin dudas eso le va a dar un aprendizaje, van a empezar a entender a sus audiencias y de vuelta, en 6 meses tendremos que volver a analizar resultados, entender para dónde ir. Lo que yo les puedo decir hoy es hacia dónde veo que va y dónde del lado de la experiencia nuestra como un proveedor de los más importantes en este entorno tenemos, pero no significa que sea la correcta. Probablemente a mitad de camino tendremos que virar un poco a la derecha, después a la izquierda, y ahí podremos tener una receta más certera. Pero hoy eso puedo construir, empezar. Esa es mi recomendación, es
súbanse al tren, el tren ya está en movimiento, está avanzando, todavía estamos construyendo la vía, sí, pero avanza y avanza rápido, con lo cual subirse creo que es lo fundamental. No, buenísimo, Gonzalo, la verdad. Muchas gracias por esa recomendación. Creo que es la respuesta que están buscando los anunciantes ahorita de conocer y entender este mundo programático, que es un poco la base de este evento. Te agradecemos también, te agradecemos por tu participación y por acompañarnos el día de hoy. Desafortunadamente, pues quedan un par de preguntas por resolver, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Por favor, ningún problema. Y como decía antes, cualquier consulta, request o algo, nos pueden buscar, nos pueden escribir y por supuesto estaremos más que disponibles para intentar ayudarlos. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Y nosotros acá en Programática en Español 2022 continuamos con nuestra agenda a partir de las 11 de la mañana, hora Colombia, donde estaremos retomando nuestras charlas.